con 4 disertantes, que son todas miembros de nuestro comité de pediatría. Las preguntas las vamos a dejar para el final de todos. A ver si pasa. Está medio trabado, disculpen. Bueno, el primer tema va a ser el impacto de la diabetes tipo 1 en el comportamiento de niños y niñas y adolescentes y sus cuidadores. Va a estar a cargo de la doctora Paula Povedano. Que es médica pediatra especialista en nutrición infantil, jefa de diabetes en Clínica Universitaria Reina Fabiola, jefa de la sección de diabetes infantil del Hospital de Niños de la Santísima Trinidad de Córdoba. Luego de la doctora Paz Povedano, el otro tema va a ser, ¿es útil una puntuación o score de riesgo genético para la diabetes tipo 1? A cargo de esto va a estar la doctora Guadalupe Pietrapaolo, que es médica pediatra, médica del Servicio de Endocrinología del Hospital de Niños Sor Ludovica de la Plata, magíster en diabetes, educadora certificada en diabetes y es secretaria flamante nuestra del Comité de Pediatría de la Sociedad Argentina de Diabetes. Luego de la doctora Pietro Paolo. El otro tema va a ser actualización del manejo nutricional en diabetes tipo 1 y enfermedad celíaca, que va a estar a cargo, disculpen, pero se traba toda la presentación, que va a estar la doctora Verónica Bacareza, que es médica pediatra, especialista en nutrición y diabetes de la UBA, médica de consultorio del Centro Integral de Diabetes de José C. Paz y del Hospital La Carde de San Miguel, y es miembro, como dijimos, también de nuestro comité de pediatría. Luego de la doctora Bacareza, el otro tema va a ser obesidad, clasificación y nuevos tratamientos, que va a estar a cargo de la doctora Valeria Hischler. La doctora Valeria Hischler es médica especialista en pediatría, en nutrición y diabetes, es coordinadora del Comité de Epidemiología de la Sociedad Argentina de Diabetes, y tiene múltiples publicaciones en distintas diversas revistas del país y a nivel mundial. Y para terminar, la doctora Valeria Hischler va a hablar sobre las claves para realizar una investigación exitosa. Así que bueno, muchas gracias. Disculpen que se traba la compu. Y bueno, los dejo con la doctora Paula. Gracias, Fabio, por la presentación. Voy a compartir la pantalla. Me avisan si no se ve. Ahí vamos. ¿Está ok? Sí, se ve bien. Bueno, muchas gracias, Fabio y Adriana, colegas, por la verdad, organizar esta actividad que para los que hacemos pediatría es muy importante, y compartir con colegas y también médicos de adultos estos temas relevantes de ISPAD 2022. Bueno, a mí me tocó, y la verdad que me encanta el tema, es un simposio sobre el impacto de la diabetes tipo 1 en el comportamiento de niños, niñas, adolescentes y sus cuidadores. No tengo conflicto de interés para esta actividad. Y este simposio estuvo a cargo de 3 psicólogas, excelentes las 3, con mucha experiencia. Alice Gregory es especialista en sueño, ella nos habló sobre los patrones y calidad del sueño en niños con diabetes tipo 1, es profesora de psicología en Goldsmith, en Londres, y es investigadora y experta en este tema del sueño. Es mamá de un niño con diabetes tipo 1 y tiene muchas publicaciones respecto a este tema. Luego siguió Susana Patton, ella nos habló sobre las estrategias para mejorar el comportamiento en preescolares y optimizar el control de la diabetes. También es psicóloga, especializada en infancia y adolescente, educadora certificada en diabetes.
trabaja como directora en el Centro Médico Nemours en Florida y es profesora también de la Escuela de Medicina de la Mayo Clinic. Y por último, Ana Serlakius, que nos habla sobre las intervenciones con salud digital para mejorar el autocuidado y la salud mental de los adolescentes, también otra etapa compleja en el tratamiento de la diabetes tipo 1. Es psicóloga, es profesora del Departamento de Psicología de la Universidad de Oakland y coordina un programa sobre estrategias de afrontamiento para adolescentes con diabetes tipo 1 y es investigadora sobre este tema principalmente, ¿sí? Sobre jóvenes que viven con condiciones de salud crónicas. Así que sin demorarme más, comienzo con Alice. Alice nos habló sobre la importancia del sueño y sobre las recomendaciones del tiempo del sueño que debiéramos respetar de acuerdo a la edad y de acuerdo a las guías de la Academia Americana de la Medicina del Sueño. Fíjense que en los más chiquititos, menores de 1 año, debiéramos respetar 12 a 16 horas de sueño y que este tiempo se disminuye a la mitad en la edad adulta. Esto nos confirma la importancia del tiempo del sueño en los niños más pequeños, sobre todo para su desarrollo. Y al hablar del sueño no solamente se refirió a la cantidad del sueño, sino también a la calidad. Para hablar de calidad del sueño tenemos que tener en cuenta la latencia del sueño, es decir, el tiempo en que uno tarda en conseguir quedarse dormido, la eficiencia del sueño, si hay disturbios durante el sueño y cómo es nuestro día, si nuestro día es disfuncional en consecuencia de interrupciones en el periodo nocturno durante el sueño. Entonces nos mostró que hay 6 principales categorías de desórdenes del sueño. Los principales son insomnia, desórdenes del sueño relacionados a desórdenes de la respiración, la hipersomnolencia a causa de un desorden central, alteraciones del sueño por alteraciones del ciclo circadiano, las parasomnias, que son los eventos que suceden durante el sueño, por ejemplo la enuresis, que la vemos mucho en nuestros niños con diabetes, o el síndrome de piernas inquietas, también descrito en personas con diabetes, o bien desórdenes del sueño, como decía, relacionado a movimientos durante el periodo nocturno. Y que la importancia de respetar este sueño es porque tiene mucha relación con el desarrollo de los niños. Y esto la literatura describe que la calidad del sueño está directamente relacionada no solo con lo físico, sino también con el sistema inmune, el sistema cognitivo, el desarrollo del lenguaje, el desarrollo socioemocional y la salud mental de las personas. Y sobre todo de la salud mental, porque nos mostró artículos donde hay una fuerte relación entre calidad del sueño o interrupciones del sueño con una mayor vulnerabilidad para presentar desórdenes psicológicos, incluida la depresión, y que esta alteración del sueño estaba directamente también relacionada con la severidad y pronóstico de estos desórdenes psicológicos. Y al referirse y relacionar el sueño con la diabetes tipo 1, ella puso mucho énfasis en que la diabetes es una condición de un monitoreo las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Y acá ella se puso a pensar, y fue difícil en realidad, porque hasta el año 2019, que es el año donde se le diagnosticó diabetes a su hijo de 9 años, ella tenía como objetivo en su carrera profesional convencer a todo el mundo la importancia de mantener una buena calidad del sueño para el desarrollo de los niños y las niñas. Y de repente se encontró despierta a más de medianoche tratando de luchar contra una hipoglucemia para establecer los valores de glucosa, incluso haciendo quedar, contaba a su niño jugando los videojuegos hasta que sus glucemias se establecieran, o quizás dándole algún snacks a mitad de la noche por riesgo de hipoglucemia, tomando decisiones médicas en el periodo nocturno, cuando uno está luchando contra la inercia del sueño. Tomar realmente decisiones del tratamiento en ese momento es complejo. Incluso al día siguiente luchando de estar despierta y en condiciones cuando tuvimos una mala noche la noche anterior.
Entonces, ella, por supuesto que se puso a averiguar muchísimo en su relación del sueño con la diabetes tipo 1 en niños y con sus familias, y encontró muchísimos datos, estudios donde se observó que los niños con diabetes duermen menos tiempo que sus pares sin diabetes, 26 minutos por noche, que quizás parezca poco, pero si uno se pone a sumar días, semanas, meses, años, termina siendo una cantidad de tiempo importante, y esto puede afectar el desarrollo de los niños. Incluso en los registros de Exchange se observó que el 67% de los niños con diabetes tipo 1 tienen una pobre calidad del sueño. Incluso en los cuidadores también, tienen un menor tiempo en el sueño profundo y mucha preocupación, ¿no?, relatada por ellas, por los niveles de glucosa nocturna de sus hijos. Entonces, todas estas son causas de por qué los niños con diabetes y sus familias tienen pérdida del sueño. El monitoreo nocturno de la glucosa, múltiples intervenciones nocturnas, snacks por hipoglucemias o glucosas en límite, la ansiedad, que es esta ¿no?, hipótesis de la seguridad, le llamaba ella, porque uno no sabe cuán seguro se puede ir a dormir tranquilo. Otras condiciones que la vemos a veces que están con la diabetes, que es la depresión, o dificultades también en el sueño por las parasomnias, por esta enuresis que puede presentarse secundario en hiperglucemia, o una conducta habitual de años, que incluso familias que adoptan una tecnología nueva para el tratamiento de la diabetes, con monitoreo de las glucemias, que uno podría dormir más tranquilo, pero lleva tanto tiempo con este sueño interrumpido y esta deambulación nocturna, que cuesta muchísimo sacarse este hábito. Por lo cual, ella es una defensora del uso de la tecnología en el manejo de la diabetes en pediatría, sobre todo en los nuevos sistemas híbridos de asa cerrado, porque encontró muchos beneficios en las revisiones con respecto a este tema. Fíjense, muchos artículos incluso actuales, donde acá, con el uso de Minimed 780G, se logró una mejoría en el sueño, en la calidad del sueño de adolescentes y adultos con diabetes, si lo comparamos con un sistema de infusión de insulina con suspensión en hipoglucemia. Incluso sin pensar en 780, ya con el uso de 670, posterior al inicio de este tratamiento, quizás no hubo mejoría en la actigrafía del sueño, que es, la pueden medir con un sistema similar a un reloj que evalúa los movimientos durante el periodo nocturno, y con eso saca conclusiones de acuerdo a la calidad del sueño, pero sí una mejoría en la calidad del mismo. Incluso también con sistemas de infusión de circuito cerrado usados en otros países, también resultados positivos. Los padres refieren menor preocupación y le dan permiso a los niños de dormir fuera del hogar, y los niños con mayor seguridad de irse a dormir sabiendo que su glucosa va a estar plana. Entonces ella concluye que el sueño es de vital importancia para el desarrollo de los niños, sobre todo en los niños con diabetes tipo 1, porque logramos mejores resultados en su hemoglobina glicosilada, e incluso el sueño me permite un respiro muy útil de este monitoreo 24/7 que tenemos en cualquier niño o niña con diabetes tipo 1. Y que por supuesto que nosotros los profesionales debemos ver, brindar soporte a los padres y tratar de encontrar un equilibrio entre despertarse lo menos posible durante la noche para mantener un buen control de la diabetes, pero también dormir para mantener una vida saludable. Entonces termino con lo que más me gustó que habló Alice, y comienzo con el manejo de los preescolares, que habló Susana Patton, que también es una edad muy compleja. Yo creo que todos los que hacemos pediatrías nos vamos a ver identificados, porque en los menores de 6 años tienen características muy particulares que muchas veces son un obstáculo para mantener un patrón glucémico estable.
¿Y por qué? Porque estos niños tienen primero una alimentación impredecible, hacen actividad física de manera imprevista, tienen diferentes rutinas del sueño, están buscando todo el tiempo algo de independencia, poniéndonos a prueba con los límites. En cuanto a la comunicación, les cuesta decir cómo se sienten, qué es lo que sienten, sin embargo, entienden prácticamente todo si uno tiene una buena comunicación hacia ellos. Y en cuanto al desarrollo cognitivo, a esta edad refería que buscan aprender todo el tiempo, son creativos, pero en cuanto a las habilidades del funcionamiento ejecutivo, es muy rudimentario el niño menor de 6 años. Digamos que puede realizar las tareas simples, ¿no? Entonces quizás si está haciendo alguna otra actividad que encima le guste más, por ejemplo jugar, es muy probable que si yo quiero que haga otra tarea como el cambiar un sistema de infusión de insulina, colocar dosis de insulina, esto se complejice e incluso se puede poner más impulsivo y entran las dificultades propias de esta edad. Este estudio que me gustó muchísimo porque realmente se ve lo que nosotros vivimos a diario y pensamos cómo podemos ayudarlos, y es la característica en cuanto a su respuesta glucémica a la insulina. Tienen una alta sensibilidad a la insulina y tienen una alta variabilidad en cuanto a los requerimientos de insulina a los niños menores de 6 años. Este es un estudio que se publicó en el Diabetes Care, donde se evaluaron 114 personas y vieron 2.367 días y 2.365 noches, y vieron cómo eran los requerimientos de insulina bajo un sistema híbrido de circuito cerrado. Y fíjense y vean la diferencia del coeficiente de variación de los requerimientos de la infusión de insulina durante el periodo nocturno de los menores de 6 años si comparamos con los adultos, con una diferencia significativa con un delta de 10.7, e incluso también una diferencia significativa con respecto a los adolescentes. No solo en el periodo nocturno, sino también en el periodo diurno. Entonces, esta característica, que se nota muchísimo y la vemos todo el tiempo en los niños menores de 6 años, es lo que realmente a veces se vuelve muy complejo para el tratamiento de la diabetes. Incluso si hablamos de la conducta alimentaria que se presenta a esta edad, son niños que muchas veces negocian con las comidas, que pueden demorarse con las comidas, que son hacen frecuentes picoteos, que comen en cualquier lado, que comen erráticamente, de imprevisto. Entonces, todo esto también contribuye a la dificultad en el seguimiento y en el tratamiento. Este estudio que mostró se observa donde si los niños que se encuentran bajo que tienen una rutina de comida, tienen niveles de hemoglobina glicosilada mucho más bajos que los niños que realizan un picoteo como patrón alimentario. Incluso acá, que esto lo vemos también mucho, las interrupciones durante la alimentación, ¿no? Fíjense en este estudio, se compararon los niños que comían mientras miraban televisión con un grupo de niños que no miraban televisión al comer. Y se observó que el promedio de glucosa 2 horas postprandial e incluso el promedio de glucemia diaria era mucho mayor en aquellos niños que miraban televisión. Y otra particularidad con respecto a la actividad física, todos los pediatras sabemos que los niños menores de 6 años realizan muy poca actividad física, ¿no? Las recomendaciones de la OMS, muy poco porcentaje las cumple. Realizar actividad física más de 60 minutos por día, de actividad moderada vigorosa. E incluso hay evidencia que los preescolares con diabetes tipo 1 realizan menos actividad física que sus pares sin diabetes. Esto posiblemente se deba, ¿no?, al miedo que tienen los padres de los niveles de glucosa durante la actividad, pero nos sugería que debemos alentar que a pesar de la corta edad, insistamos con la actividad física, que ayuda muchísimo, no solo en la diabetes, sino en la sociabilización del niño.
Paula, perdona, me quedan 4 minutitos. Bueno, ahí acelero. Y Gracias. también es importante el comportamiento de los padres. Ella mostró un estudio donde casi 600 padres mostraban esto que vemos siempre, ¿no? Preocupación por las hipoglucemias, por futuras complicaciones, se sienten sobrepasados por los niveles de glucosa que están fuera del rango, ¿sí? O cuando los niños están fuera de los hogares, ¿quién cuida de sus hijos? Y mostró, esto creo que todos los pediatras intentamos hacerlo, que el entrenamiento de los padres desde el momento del debut tiene muchos beneficios, disminuyendo los síntomas de ansiedad y depresión y de estrés, y mejorando la relación entre los padres y los niños. Este es un programa que le llamaron Triple P, por sus iniciales Positive Parenting Program, del Hospital de Texas, donde se hace un entrenamiento primero de educación diabetológica por educadoras, incluso por padres, también que llevan varios tiempos de evolución, luego hacen un seguimiento con psicóloga con terapia cognitiva conductual, y hasta con también soporte telefónico. Y vieron, por supuesto, muchos beneficios con disminución en la escala de depresión en aquellos padres que estuvieron bajo este programa educativo y de soporte, comparado con los padres que estuvieron con un seguimiento habitual. Entonces, en todas las áreas es importante este entrenamiento para mejorar el comportamiento de los padres, sugerir que hablen claros con los niños, que sean consistentes, que se preocupen de que les están prestando atención. Pensar en voz alta es un ejemplo de hablar con los niños todo lo que estemos planificando hacer, que ellos entiendan y que aprendan cómo uno tiene herramientas para resolver cada situación diaria, poniendo ejemplo. Si vamos a ir a jugar a la plaza, primero los pasos a seguir son ponerme la pantalla, chequear mi glucosa, saber que con eso vas a estar seguro jugando. Elogiarlos en cuanto a mejorar el comportamiento con sus hijos, que los elogien, que los hijos sepan por qué están siendo elogiados, que haya una estructura familiar, que se distribuyan los roles dentro de la familia, quién se va a ocupar de cada cosa, y anticipar. Creo que en pediatría planificar y anticipar cada situación es el camino al éxito. Por lo tanto, alentar esto, ¿no? Crear rutinas para las comidas, que haya lugares para las actividades, la mesa para comer, la cama para dormir, tareas simples con los niños, tienen toda una vida para el multitasking, que haya diversión en el día, desalentar el picoteo, dormir en cualquier lugar o dormir solamente cuando el niño esté cansado, sino crearle una rutina, y no usar la televisión o juegos o dispositivos para lograr que el niño colabore con nosotros. Esas fueron sus sugerencias. Y lo último, Fabio, pasando a Ana Serlacius, es lo más cortito, les prometo, quizás me paso 5 minutitos, pero bueno, ella habló de esta herramienta, de herramientas digitales de salud mental, que sabemos que es re importante para los adolescentes, que necesitan muchísimo soporte de terapistas que ayuden en el bienestar y en la salud mental para complementar el tratamiento interdisciplinario. Y se refirió a los beneficios de estas herramientas digitales, que por un lado disminuyen el estigma que pueden tener algunas personas de acceder a una terapia cara a cara, que crea una posibilidad de un soporte 24/7, que esto sería imposible de manera presencial. Sí, por supuesto, se presentan desafíos si hay inequidades en cuanto al acceso, si hay adolescentes que no tienen internet o hay analfabetización. Sí es importante como desafío la conciencia del clínico, ¿sí? Debemos contar con médicos que confíen en las herramientas digitales y que estén, digamos, de manera positiva acompañando esta herramienta, y evaluar si hay adherencia o no a la misma. Entonces ella se puso a buscar si había herramientas digitales para la salud mental de jóvenes con diabetes, y encontró 15 artículos, pero solo 5, esas herramientas digitales habían sido construidas basadas en una teoría psicológica, ya sea en mindfulness, la cognitiva conductual, o multicomponente, o basada en las fortalezas, pero se enfocó mucho que todas estas herramientas digitales debieran ser construidas con una base basada en una teoría psicológica eficaz, por supuesto.
Entonces, cuando ellos se propusieron crear una herramienta digital, lo primero que hicieron es qué es lo que querían los adolescentes, que estas herramientas formaran parte del contenido de estas herramientas. Y ellos dijeron que lo importante para ellos es que haya un apoyo entre pares, que haya un monitoreo continuo de las emociones, que puedan tener un acceso sin internet, un chatbot confidencial, que es un chat como si tuviéramos una terapia virtual, con una terapista virtual, con respuestas automáticas que son creadas por especialistas. Contenido importante, o sea, contenido importante sobre la diabetes, pero que este contenido no sean textos largos, sino algo de mirar rápido. Y por supuesto que sea personalizado por edad. Entonces mostró dos ejemplos, y termino, que uno fue el que salió el mejor póster este año 2022, un trabajo de Ana Bogis, que mostró Compass, que es un chatbot de autocompasión para acompañar a los adolescentes con diabetes tipo 1. Y en realidad la del póster era para evaluar la aceptabilidad de este chatbot y fue aceptado, pero también con muchas sugerencias. Los adolescentes quieren más soporte entre pares, quieren incluso que esté incorporada la tecnología como tratamiento y ver videos de pares resolviendo algunas situaciones que ellos viven en la vida diaria. Y mostró, bueno, estas son las distintas áreas que tiene el chatbot, de psicoeducación, de autocompasión, de cómo cuidarse. Y mostró también otra herramienta, que es la que trabajaron ellos durante la pandemia. Ella vive en Nueva Zelanda, y Nueva Zelanda yo no sabía que era el lugar con más alta tasa de suicidio adolescente, incluso antes de la pandemia. Entonces les interesaba muchísimo acompañar a los adolescentes durante este periodo y realizaron esta aplicación que se llama WeTo, 7 caminos en 7 días, que uno puede hacer un módulo por día o lo hace todo junto. Y los módulos son sobre cómo expresar mis sentimientos, mis emociones, técnicas de relajación, cómo cuidar el cuerpo, cómo estar agradecido, con registros de fotos con las que uno está agradecido, cómo estar en contacto con personas que son positivas para la vida del adolescente. Y además se pueden plantear ahí metas u objetivos para ellos ir viendo lo que van logrando. Entonces, esto hicieron un estudio piloto, esa aplicación WeTo la usaron con adolescentes, que un tercio nada más tenían enfermedades crónicas, pero después lo volcaron a adolescentes con diabetes tipo 1 y tipo 2, y evaluaron los 5 ítems de la OMS de bienestar, y observaron mayor puntaje en las escalas de salud mental, de autocompasión y de sueño, y menor puntaje en las escalas de estrés y depresión. Y estos resultados los pudieron ver mantenidos en el tiempo. Entonces ella refiere que estas aplicaciones, estas herramientas digitales, en realidad no son para reemplazar a la terapia psicológica cara a cara, sino para acompañar, o bien, ahí me sentí que no estábamos tan mal en cuanto al acompañamiento psicológico en Argentina, porque dijo que allá también hay muchos adolescentes en lista de espera. Vieron que a veces realizamos la interconsulta con salud mental y vuelve el paciente y dice, sí, me dijeron que estamos en lista de espera, entonces en este caso serviría, ayudaría quizás y acompañaría hasta que pueda acceder a una terapia psicológica. Así que para finalizar, lo que ella refiere es esto, que el uso de las tecnologías, de las herramientas digitales viene a complementar la terapia cara a cara con psicología, que lo importante cuando creamos una herramienta digital es que hagamos participar al adolescente e incluso a sus cuidadores para que podamos hacer algo que les sea útil para ellos y podamos intervenir de manera temprana para evitar cualquier tipo de desorden mental tan frecuente en esta etapa de la vida. Así que les dejo mi lugar, a mis compañeras, muchísimas gracias, dejo de compartir. Muchas gracias. Bueno, pasamos a la doctora Guadalupe. Gracias, Paula.
Bueno, ¿ahora sí me escuchan? Sí, sí, te Sí. escucho. Bueno, mi charla es sobre la utilidad, como bien dijo Fabio, de una puntuación score de riesgo genético para la diabetes tipo 1, y en este caso es un debate en el cual a favor del sí habló el doctor Richard Oram de Inglaterra, y a favor del no la doctora Catarina Limbert, que es pediatra endocrinóloga de Portugal. Bueno, el doctor Oram arranca hablando de que convertir el puntaje de riesgo genético en un número es sumamente útil. Y habla que sabemos todos perfectamente que la diabetes tipo 1 tiene un importante componente genético, y que fuera de la región HLA de clase 2, que aporta más o menos el 40 al 50% de la susceptibilidad genética, se conocen hoy en día más de 40 polimorfismos de solo nucleótidos que están asociados a diabetes tipo 1. Entonces, lo que él hace mucho hincapié es en que, si bien desde hace más de 50 años se conoce las asociaciones de HLA, en la práctica clínica no se utilizan de la manera que se utilizan por ahí en otras afecciones. ¿Por qué está a favor del riesgo genético? Porque él está convencido, y tiene muchísimas publicaciones sobre este tema, es que convertir esta información tan compleja en un número a través de diferentes fórmulas nos va a permitir distinguir a la población y dividirla en población con bajo riesgo, con moderado riesgo o con alto riesgo de determinada afección, en este caso de diabetes tipo 1 o de diabetes tipo 2. Entonces arranca con un caso clínico de un nene turco que tiene diabetes desde los 4 años de vida, con otras características asociadas como la hipermetropía, que no tiene historia familiar de diabetes, sus padres son primos segundos, tiene un péptido C al diagnóstico de 0,8 nanogramos por mililitro, con una anemia sideroblástica, y se interpreta a este nene como una diabetes tipo 1 al principio, y arrancan el tratamiento con insulina. Entonces, lo que él busca explicar mediante la curva ROC y del área bajo la curva, él habla y da ejemplos muy, muy útiles, y en realidad dice que el test ideal va a ser aquel test en el cual estas dos curvas no se superponen y que me va a dar 0 falsos positivos. En el caso del score que se usa para la diabetes tipo 1, ustedes van a ver en la siguiente diapo que se obtiene un área bajo la curva de 0,88. En realidad, quiere decir que ese test me va a permitir identificar el 88%, en este caso el score genético, el 88% de personas que tienen el riesgo de tener una diabetes tipo 1. Entonces, habla en esta publicación que la hace Oram junto con Patel del año 2015 y 2016, publicado en Diabetes Care, habla que el score puede ser útil para discriminar entre diabetes 1 y diabetes monogénica versus diabetes 2. Lo que hicieron en este caso fue, tomaron 4.000 pacientes de una base de datos de Inglaterra, y se sometieron a los pacientes al score genético. Y fíjense que el score para diabetes tipo 1 tuvo un área bajo la curva, como les decía recién, de 0,88. El de diabetes 2 es menos discriminatorio. Y en este gráfico que tenemos acá, esto sería el percentilo 5 del score de riesgo para diabetes tipo 1, y esto sería el percentilo 50 para el score de riesgo de diabetes tipo 1. O sea que lo que está por acá arriba quiere decir que tengo un alto riesgo, si el score me da por arriba de este punto, tengo un alto riesgo de tener diabetes tipo 1. Entonces, en el caso de este nene, le hicieron los anticuerpos que fueron negativos, y le determinaron este score de riesgo genético, y determinaron que estaba en el percentilo 5. Después de realizar este score de riesgo genético, lo que hicieron fue testear diabetes monogénica, y encontraron que tenía una diabetes monogénica. Entonces, en este caso, lo que habla ahora es que puede facilitar la comprensión del riesgo genético y que es discriminativo de diabetes 1, y que uno debería considerar este tipo de test ante la presencia de otras características clínicas que nos hagan sospechar otro tipo de diabetes. Por otro lado, en este estudio, que es el estudio SEARCH, el objetivo de Oram, que está publicado en Diabetes Care 2022, fue evaluar la utilidad que tiene el score para clasificar la diabetes en niños menores, en realidad niños y menores de 20 años de edad. Fíjense que hay una clasificación etiológica que se basa en la presencia o ausencia de autoanticuerpos, y otra clasificación basada en lo que es la insulinosensibilidad e insulinoresistencia. Esto es mediante una ecuación que es luego de una encuesta validada en pacientes en que se realizaron un CLAMP. Tenemos 4 grupos bien definidos. Por un lado tenemos los pacientes con anticuerpos positivos e insulinosensibilidad, los pacientes con anticuerpos positivos pero con insulinoresistencia, que acá estaría la población con sobrepeso,
los pacientes con anticuerpos negativos pero insulinosensibles, y por el otro lado los pacientes con anticuerpos negativos e insulinoresistentes. Cuando vamos a mirar el score de riesgo genético, vemos que los pacientes con anticuerpos positivos tenían un alto riesgo genético para diabetes tipo 1, no así los pacientes que tenían anticuerpos negativos e insulinoresistencia. Y acá es donde encontramos un intermedio, que son los pacientes con anticuerpos negativos pero con insulinosensibilidad. Este trabajo fue con 2.000 pacientes. ¿Qué pasó en los niños con anticuerpos positivos? Independientemente de la presencia de insulinosensibilidad o de insulinoresistencia, la gran mayoría progresó a bajo péptido C en el seguimiento a 8 años. Y con respecto a los niños con anticuerpos negativos, lo que se vio es que la mayoría de los que tenían un buen péptido C y que persistía, tenía bajo score de riesgo genético para diabetes tipo 1. Entonces, en lo que más hace hincapié Oram es que el score te va a permitir distinguir entre diabetes tipo 1 con anticuerpos negativos de diabetes tipo 2, que va a predecir la progresión a déficit de insulina y que probablemente esto sea mejor en esquemas combinados, no solamente teniendo en cuenta el score de riesgo genético. Por otro lado, habló también de la utilidad del score para investigar la etiología en una cohorte no europea, y acá se presentó el estudio YODA, que es un estudio que se incorporaron 270 niños con diabetes tipo 1 de reciente diagnóstico. El diagnóstico era, se diagnosticó diabetes tipo 1, pero de forma clínica. A estos pacientes se le midieron los anticuerpos, se le midió el péptido C y se realizó el score de riesgo de diabetes tipo 1. Como muy llamativo de este trabajo se encuentra que el 70% de los pacientes que estaban catalogados como diabetes tipo 1 tenían más del 70% anticuerpos negativos, y este grupo tuvo un bajo score de riesgo genético. Sin embargo, los pacientes que tenían anticuerpos positivos tuvieron un score alto. Él no puede determinar exactamente cuál es la etiología, en este caso aplicando solamente el score. Por otro lado, se hace mucho hincapié también en qué pasa con nuestra ascendencia, ya que no es lo mismo aplicar score de población europea al resto de la población mundial. Entonces es como que se hace, como que sería necesario tener registros de datos de todas las poblaciones. Y por último, Oram habla de la posibilidad de predecir el desarrollo de diabetes 1. Entonces hay trabajos publicados que hablan que uno podría hacer screening a aquellos con riesgo futuro de diabetes, y la respuesta es que sí, y luego deberíamos hacer un seguimiento con autoanticuerpos, pero de manera indeterminada. Como conclusión, Oram habla de que es útil tratar el riesgo genético como un número, que el score de riesgo va a permitir discriminar entre diabetes 1 versus otros tipos de diabetes, que podría utilizarse para investigar a diferentes grupos o cohortes, y que en el futuro va a posibilitar el screening en la población general. Pero bueno, marca por supuesto lo que es el costo-beneficio, que deberíamos ajustarlo según ascendencia, y que necesitamos mayor cantidad de datos disponibles sobre los scores de riesgo genético y su aplicabilidad. Eso fue todo lo que dijo Oram con respecto a favor del score de riesgo. Y ahora la doctora Katarina Lindberg habló una charla muy lindo sobre estos diferentes tópicos, sobre el por qué no del score de riesgo genético. Y ella arranca diciendo, hablando un poquitito de cuáles son los determinantes de la diabetes y que no todo es genética, que en diabetes 2 se han descubierto más de 500 loci relacionados y que predisponen a diabetes 2, y que sabemos que cuando tenemos familiares de primer grado afectados con diabetes 2, el riesgo se triplica. Sin embargo, el componente hereditario es del 30 al 70%. Por el otro lado, en diabetes 1 tenemos más de 60 polimorfismos asociados con el riesgo de desarrollar diabetes 1, pero solo el 70% de los gemelos desarrolla diabetes tipo 1 y hasta el 8% de los hermanos desarrolla diabetes 1. Entonces, lo que habla mucho es que tenemos un factor ambiental que podría ser incluso más importante que el score de riesgo genético para el rendimiento diagnóstico. En el caso de diabetes 2, los factores ambientales ya los conocemos, que son el sedentarismo, la edad, la obesidad, y en el de diabetes tipo 1, todos los postulantes como los virus, los lactobacilos, los estresores de la célula beta. Por otro lado, ella cuestiona mucho lo que es el rendimiento diagnóstico que proporcionan estos scores de riesgo genético, y presenta acá diferentes scores de riesgo genéticos. Esto es para diabetes 2, y lo que se vio en este review es que la inclusión de score de riesgo genético, incluso con cientos de dosis, no aumentó la predicción de riesgo de diabetes sobre los factores de riesgo clínicos estándar. Fíjense que en la columna gris sería el score de riesgo genético solo, y fíjense cuando le sumamos los factores clínicos tradicionales,
como no aportó mayor predicción del riesgo. Por otro lado, ella hace una pregunta. Si usted es un médico clínico y tiene que elegir un score de riesgo genético en la práctica clínica, ¿cuál elegirías? Describe en este trabajo más de 15 scores de riesgo de 63 estudios que fueron seleccionados de 3 bases de datos, y la realidad es que ella no sabría cuál elegir. Si elegir el de la mayor población, si elegir el de Oram, que hay una publicación que informa más de 67 polimorfismos de solo nucleótido. La realidad es que es muy difícil elegir uno de los scores. Por otro lado, habla de si es útil el score de riesgo como herramienta clínica. Entonces, uno podría utilizar al nacimiento para predecir el riesgo, al debut para apoyar el diagnóstico y clasificación, después lo podríamos evaluar para evaluar las respuestas a las intervenciones preventivas y terapéuticas, y para el pronóstico del curso de una enfermedad y resultados. Entonces esta parte es muy práctica porque arranca con un caso clínico de un paciente de 7 años que tiene 3 meses de síntomas clásicos de poliuria, polidipsia y pérdida de peso. Se realiza una glucemia que es de 350, una cetonemia de 3.2 y tiene una acidosis, ¿no? Un pH de 7.25 y un bicarbonato menor de 15. Entonces, estamos ante un diagnóstico clínico de diabetes que debuta en cetoacidosis. Entonces, la pregunta de la doctora es la siguiente: ¿qué hacemos con este paciente? Asumimos que es una diabetes tipo 1, le pedimos los autoanticuerpos, le pedimos el péptido C, le pedimos ambos o le pedimos el score de riesgo genético. Lo que propone ella es que uno debería pedir los anticuerpos. Si son positivos, me confirmaré una diabetes tipo 1 en etapa 3 confirmada. Si tengo disponibilidad del péptido C, puedo dosar péptido C, y lo mismo, si tengo un déficit de péptido C, también me confirmaría una diabetes tipo 1 en etapa 3. Entonces, la pregunta es, ¿necesitamos el score para la clasificación? La respuesta es que no, porque sabemos que el 95% de la diabetes en niños es diabetes tipo 1. Presenta otro caso más, y en este caso es un adolescente de 16 años de etnia africana que tiene sobrepeso, que ante una infección gastrointestinal se hace una glucemia y se encuentra una glucemia de 220, con una cetonemia que es negativa y una glicosilada claramente diagnóstica de diabetes de 8.6. Entonces, ante el diagnóstico clínico, ¿qué sospecharíamos? ¿Qué es una diabetes 1? ¿Qué es una diabetes 2? ¿Qué es un MODI? Entonces, lo que ella propone, como siempre, es el dosaje de anticuerpos y péptido C, y si nosotros en este paciente con sobrepeso encontráramos anticuerpos positivos con péptido C disminuido, hablaríamos de una diabetes 1 en un estadio 2 o 3. Recuerden que estaba asintomático. Si encontráramos anticuerpos positivos, pero con un péptido C mayor de 0.2, hablaríamos de una diabetes en estadio 2, una tipo 1. Y si el caso fuera que tuviese anticuerpos negativos y un péptido C mayor de 0.2, sospecharíamos diabetes 2 o MODI. ¿Qué pasó con este nene? Este nene tenía los anticuerpos negativos y un péptido C mayor de 0.2. Entonces ahí acotaríamos a ver si es una diabetes tipo 2 o es un MODI. Y vuelve a hacer la pregunta, ¿qué haríamos ahora con este paciente? Indagaríamos sobre la historia familiar, buscaríamos características clínicas como la acantosis nigricans, lo tratamos con una diabetes 2, le hacemos un test genético para MODI o le hacemos un score de riesgo genético para diabetes 1, para diabetes 2 o para ambos. Y vuelve a hacer la misma pregunta, ¿necesitamos el score de riesgo genético para la clasificación? La respuesta de la doctora Limbert es que no. Lo que ella interpreta en este caso que es una diabetes tipo 2, y solo ante la presencia de cualquiera de estas características, que por una cuestión de tiempo yo no las voy a mencionar porque la clase les queda, yo pediría un test genético para MODI solo si encuentro cualquiera de las características que están en este cuadro. Por otro lado, habló, y también estuvo muy lindo lo que presentó, dice, ¿cómo diagnosticamos nosotros la diabetes en niños y adolescentes hoy? Y presentó datos del mundo real del registro SWIT. Acá se hizo una encuesta de evaluación y del uso en la práctica clínica de anticuerpos, del péptido C, de las pruebas genéticas y de los test para diabetes monogénicas. En este registro y en este trabajo se incorporaron 79 centros, 71% eran países de ingresos altos y se incluyó una población de 53.000 personas con diabetes. Estos son chicos, ¿no? Fíjense esto que es muy interesante. ¿Cuántos tenían acceso a realizar los anticuerpos? El 84% de los centros. El 85% de los centros hacía los anticuerpos ante el nuevo diagnóstico. Con respecto al péptido C, el 92% tiene acceso a medirlo y el 60% lo pide ante el nuevo diagnóstico. Con respecto al test genético, tienen acceso el 57%,
pero el 40% lo pide ante la sospecha de una forma rara de diabetes, y solo el 24% lo pide al inicio de la diabetes. Y con respecto a los test para diabetes monogénicas, tienen acceso el 78% de los centros y el 100% lo piden solamente ante la sospecha diagnóstica. Lo que sí demostró este trabajo es que los centros que tienen acceso a los autoanticuerpos tienen mayor porcentaje de diabetes monogénica identificada, con el 54% en comparación con aquellos que no tienen acceso, que es del 17%. Y también demostró que los que tienen acceso a autoanticuerpos tienen mejor control metabólico y menor edad de inicio de la diabetes. Entonces, ¿cuál es la conclusión de este análisis del mundo real? Es que nosotros lo que deberíamos implementar urgentemente es el acceso a la detección tanto de anticuerpos como de péptido C en niños con diagnóstico reciente. Entonces, lo que propone la doctora es primero determinar los anticuerpos y luego ver si necesitamos realmente implementar un score de riesgo genético. Por otro lado, dice, ¿qué pasa con los programas de tamizaje? Tienen sus limitaciones el hacer el screening neonatal. Con el screening neonatal se detectarían solo el 0,4% de los recién nacidos. En familiares de diabetes tipo 1 identifica solo el 10% de los afectados. ¿A quién le vamos a realizar el screening? ¿A partir de qué edad? ¿Cómo los vamos a seguir? ¿Con anticuerpos? ¿Por cuánto tiempo los tenemos que seguir? Lo que sí se sabe es que con el tamizaje lo que podría disminuir es el riesgo de presentación en cetoacidosis. Pero en la práctica clínica, el realizar un tamizaje neonatal genera angustia y estrés en las familias, impacto en la calidad de vida, hay dificultades en el tamizaje a escala poblacional. Entonces, lo que ella sugiere que solamente sería útil esto como herramienta predictiva para estudios de prevención o para reclutar personas para ensayos clínicos, no para utilizarlo en toda la población. Entonces presenta 3 casos. Fíjense que el caso A, caso B y caso C son 3 recién nacidos que tienen alto HLA de riesgo, y fíjense que el caso A recién a los 2 años de vida desarrolla anticuerpos y una diabetes 1 en estadio 3 a los 7. El caso B desarrolla anticuerpos a los 2 años y diabetes tipo 1 en estadio 3 a los 12 años. Y el caso C, a los 10 años recién desarrolla los anticuerpos y a los 12 años hace una diabetes tipo 1 en estadio 3. Pero ¿qué pasó con los papás de estos nenes que tenían un alto score de riesgo genético? Tuvieron mucha ansiedad durante años antes del diagnóstico, problemas psiquiátricos, ausencia laboral. Ambos padres preferirían no saber. Todos tuvieron dificultades para aceptar la enfermedad. Entonces, lo que hace hincapié es que el tamizaje solo se justifica cuando yo puedo ofrecer un ensayo y que yo tendría que buscar la manera de evitar la carga de la detección en esta población y apoyar durante todo el proceso de la selección y tener una guía establecida sobre cómo tengo que seguir esta población que tiene un alto riesgo genético. Por otro lado, habló de si puede el tamizaje predecir la respuesta a las terapias preventivas, ¿no? Entonces yo hago un screening a nivel poblacional y después, ¿qué le ofrezco al paciente? Soporte y apoyo, le ofrezco algún tratamiento, no tomo ninguna acción. Y dice, ¿qué podríamos hacer nosotros después del cribado genético o de la determinación de anticuerpos en la práctica clínica? En diabetes 2 yo puedo tener una posible intervención en lo que es la etapa de prediabetes y en este caso el score de riesgo genético podría ayudar con la predicción y los resultados de la enfermedad. Pero en Perdón, diabetes, estamos en horario ya en ya tiempo. estoy, sí, pero en Gracias. diabetes 1, ¿podríamos prevenir el proceso autoinmune? La realidad es que no, en estos pacientes con score alto. ¿Podríamos lograr un estado que no dependa de la insulina? Todavía no. Lo que sí podríamos hacer, y esto es muy nuevito, es ralentizar el proceso inmunológico mediante las inmunoterapias. Entonces presenta esta diaposolita, sabemos que el teplizumab fue aprobado el 17 de noviembre de este año para su uso en esta población de riesgo con autoanticuerpos positivos, y sabemos que con el teplizumab retrasaríamos en 2 años el inicio de la diabetes, y que en el futuro estos scores de riesgo nos podrían ayudar a identificar los pacientes respondedores de los no respondedores. Ella concluye la clase con estas 3 preguntas que deberíamos abordar para el uso del score como herramienta clínica. ¿Cuál es la viabilidad económica que tendríamos de integrar lo que es la genética en la atención de la salud? ¿Cuál es la factibilidad ética de integrar la genética en la salud? Y la pregunta para ella más importante es, ¿cuáles son las mejores prácticas para informar los resultados de las pruebas de detección? A ver, ¿qué hago yo con esta población en la cual hice una prueba de detección? Cómo se lo informa a la familia y cómo debo seguirlo y qué acción debo tomar. Y eso es todo.
Buenísimo, muchas gracias, Guadalupe. Pasamos a la doctora Verónica Vacareza. Bueno, ¿me escuchan? Sí, se escucha bien. Bueno, yo voy a hablar sobre la actualización del manejo nutricional en diabetes tipo 1 y en una enfermedad celíaca. Bueno, no tengo ningún conflicto de interés para esta charla, y la primera clase, la primera charla la dio la licenciada Carmel Smart, que es una dietista especializada en diabetes del John Hunter Children's Hospital de Australia, y lo que la charla se trató de cómo nos ayuda el monitoreo continuo en el planeamiento de la dieta. En primer lugar, lo que ellos hacen es monitoreo continuo y conteo de hidratos de carbono desde el inicio de la enfermedad en todos los pacientes. Y a partir de esto, ellos hicieron un estudio donde tomaron 100 familias y les preguntaron, con el monitoreo continuo, cuáles eran los beneficios que ellos tenían a partir de los datos que podían obtener. Y lo que reportaron fue que el monitoreo continuo ayudaba a identificar los alimentos problemáticos, a disminuir la cantidad de snacks por día y a sobretratar la hipoglucemia. Entonces, en base a eso, las conclusiones del estudio que ellos realizaron fue que el monitoreo continuo ayuda a identificar y disminuir el pico postprandial de glucosa, apoya a hacer cambios en la dieta, ayuda a mejorar la estrategia para hacer coincidir el pico de absorción del alimento con el horario y la dosis de insulina, y que alienta a una dieta más saludable. En cuanto a la carga de carbohidratos, proteínas y grasas, el monitoreo continuo, ellos presentaron este trabajo, que es un trabajo realizado en varios centros de Italia, en donde plantean repensar la ingesta de carbohidratos en niños y adolescentes en base a la cantidad de carbohidratos que recomienda el ISPAT, que es de 45 a 50% del valor calórico total, y ellos vieron en este estudio, que fue realizado en 197 pacientes, que ingestas menores de 40% o mayores de 44% reducen la posibilidad de alcanzar la meta de tiempo en rango, y mientras que ingestas entre 40 y 44% lograron alcanzar un tiempo en rango mayor tiempo en tiempo en rango. A partir de esto, ellos plantean de repensar las recomendaciones nuevas de ISPAT y tratar de reducir la cantidad de carbohidratos a no más de un 45%. ¿Cómo nos ayuda el monitoreo continuo a darnos cuenta en qué es lo que está fallando de acuerdo a el tiempo de excursión, del aumento de excursión de la glucemia? Y entonces ellos plantean que si la excursión es entre los 30 y los 60 minutos, tenemos que plantearnos la temporalidad del bolo de insulina. Si es entre los 60 y 120 minutos, tenemos que plantear la carga de carbohidratos, y seguramente si es una carga moderada va a estar en ese lapso, y si es una carga un poco más alta, probablemente se extienda un poco más de los 120 minutos. Si es dentro de los 60 minutos postprandiales, probablemente también tenga que ver el índice glucémico, y si este pico de glucemia se extiende por 180 o 300 minutos, probablemente lo que esté en juego ahí sea la carga
grasas y proteínas. Bueno, esto es más o menos lo mismo, que ellos dicen que el tiempo de carbohidratos, el pico de excursión por carbohidratos se extiende entre 60 y 120 minutos, por grasas entre 180 y 300, y por proteínas también entre 180 y 300, y que los picos tolerados son no más de 60 miligramos con respecto a la glucemia basal, y que a partir del límite de 10 a 15 gramos de carbohidratos deberíamos ya colocar insulina, entre 20 y 30 gramos de grasa y entre 30 a 40 gramos de proteína. ¿Qué tácticas y estrategias nos plantean ellos para poder usar en caso de comidas con proteínas y grasas? Y si es con bomba de insulina, ellos plantean aumentar la dosis de insulina en un 20%, hasta llegar hasta un 40%, usar bolos duales, dividir los bolos en 70-30 y bajar la duración de la insulina activa a 2,5 horas. Si es múltiple dosis de insulina, plantean aumentar la dosis del bolo en 20%, aplicar el bolo con 15 minutos de anticipación, y si tenemos una hipoglucemia, fraccionar la dosis y colocar la segunda parte de la dosis 60 minutos después de la comida. Si es con infusor, lo primero que plantean ellos es chequear el conteo de hidrato de carbono, optimizar el ratio de insulina, y también agregar insulina en caso de comidas altas en grasas y proteínas. Entonces ellos plantean las diferencias de estrategias para bomba manual o en automode, y plantean que en comidas con alta carga de hidrato de carbono, colocar el bolo 15 minutos antes de comer, y si es automode, dar el 80% del bolo antes de comer y el 20% una hora después. Si es una comida alta en proteínas sin hidrato de carbono, colocar un equivalente a 15 gramos de hidrato de carbono antes de comer y ajustar de acuerdo a la respuesta. Esto es para los dos modos de bomba. Si es una comida alta en proteína con hidrato de carbono, agregar un 20 o un 30% de la dosis a la dosis de carbohidratos. Y si es en automode, un 20% y dar el 70% antes de la comida y el 30% una hora después de la comida. Si es una comida alta en grasa y proteína con hidrato de carbono, agregar un 20 o 40% de la dosis de hidrato de carbono, dar el bolo en bolo dual, con un 60% antes y un 40% en 3 horas de duración, y si es en automode, agregar un 20 o un 30% de la dosis de carbohidratos, y dar un 60% antes de la comida y un 40% una hora después. Bueno, en este estudio que ellos tomaron de las 100 familias, ellos les pidieron que reporten cuáles eran los alimentos más problemáticos, las comidas más problemáticas, y ellos reportaron estas 8 comidas como las 8 comidas más problemáticas, siendo la pizza y la pasta en primer lugar. Entonces ellos plantean, este es el comportamiento típico de la pizza, y el planteo de ellos es, en el caso de este tipo de comida, aumentar el bolo en un 20% extendido por 3 horas y hacer una división de 60-40. En caso de papas fritas, por ejemplo, que este es el comportamiento habitual, aumentar el bolo en un 30% y extenderlo por 2 horas, haciendo una división de 70-30. En cuanto al horario de comida, ¿en qué nos ayuda? Bueno, como ustedes saben, siempre el pico post-desayuno es ese que se muestra ahí, y eso es porque el desayuno generalmente tiene un índice glucémico alto, y entonces ellos plantean como estrategia para evitar este pico, agregar fibra, alimentos con alto contenido en fibra para retrasar la absorción para mejorar el índice glucémico. También mostraron los distintos comportamientos de las distintas comidas, esto es en un sistema cerrado, y mostraron cómo se comporta. El primer gráfico es el desayuno, el segundo gráfico es el almuerzo, y el tercer gráfico es la cena, y ven cómo la cena es la más variable de todas, ¿sí? Y ellos plantean que es porque no, generalmente es donde hay más variación de alimentos.
Por último, y esto me pareció muy interesante, ellos plantean el monitoreo continuo como parte de la detección de conducta alimentaria, de trastornos de conducta alimentaria. Y muestra este caso, donde ve que hay un 60% de la insulina como basal y un 34% como bolo. Esta era una paciente que tuvieron que internar, y en la internación se dieron cuenta que lo que estaba pasando con esta niña era que ella no se colocaba los bolos para poder perder peso, y que estaban ante un trastorno de conducta alimentaria. Entonces ellos presentaron un póster este año en el Congreso, donde utilizan al manejo de la insulina y el monitoreo continuo como parte del diagnóstico de trastornos de conducta alimentaria. Bueno, acá plantean todas las estrategias que nos permite realizar a través del monitoreo continuo, como para llegar a mejorar la glucemia y tenerla en rango. Y ellos hablan de que ayuda a mejorar el conteo de carbohidratos, a mejorar el ratio, a poder realizar colocar insulina para grasas y proteínas, a mejorar el índice glucémico de los alimentos, a considerar las cargas de carbohidratos, a estructurar mejor las comidas y a realizar, a colocar la insulina en el tiempo preprandial indicado. En la segunda charla estuvo a cargo del doctor Claudio Maffei, que es el médico pediatra endocrinólogo de la Universidad de Verona en Italia, y él habló sobre los grandes registros de diabetes, y qué nos están informando acerca de la nutrición de nuestros pacientes con diabetes tipo 1. Y lo primero que planteó es que el índice de masa corporal y los riesgos es el mayor riesgo metabólico que tienen nuestros pacientes en el día de hoy, y que es uno de los que presentan mayor tasa de riesgo cardiometabólico. Y esto, por supuesto, una mayor mortalidad en edades tempranas. En cuanto a predictor del aumento del índice masa, del espesor íntima media carotidio, en el estudio SEARCH, él muestra que el Z-score de índice de masa corporal fue el único factor de riesgo cardiovascular modificable que predijo el aumento del espesor carotidio, independientemente de los otros factores de riesgo cardiovascular. Entonces, él plantea que nuestros pacientes con sobrepeso y obesidad de diabetes 1 están aumentando muy rápidamente en el mundo, y entonces mostró todos los registros, que yo, para hacer más rápido, les voy a resumir en esta diapositiva, donde muestran los distintos consorcios internacionales y de Estados Unidos y europeos, mostrando una prevalencia de sobrepeso y obesidad en el primero, que es el SEARCH, que es el estudio de 79 centros pediátricos alrededor del mundo. Un 34.7% de los pacientes con diabetes tienen sobrepeso y obesidad. El Exchange, que es el estudio, el registro de Estados Unidos, multicéntrico, de 6 centros con 4.000 pacientes de registro, y el 31,8% del suite, que también es en centros pediátricos internacional, y el 15% en el DPB, que es el registro alemán y austríaco. Entonces ellos muestran que el aumento del sobrepeso y obesidad está casi al mismo nivel que la población general, que es más frecuente en las mujeres que en los varones, que la raza negra, afroamericana y los hispánicos tienen mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad que la raza blanca.
no hispánica, que los adolescentes tienen mayor obesidad que en los niños, y que hay una distribución geográfica bastante determinada, siendo Australia y Norteamérica los lugares donde más obesidad y sobrepeso hay, después está Sudamérica y Europa, y en bajísimo riesgo Asia. Y él plantea cuáles son las 3 causas más importantes de este aumento de obesidad y sobrepeso en los pacientes con diabetes, y habla de una modificación de la dieta de nuestros niños y adolescentes en los últimos 10 años, desde 2009 a 2019, donde hubo un aumento de los lípidos y las proteínas y una disminución del consumo de carbohidratos, y cómo ese aumento de grasa aumenta la concentración de glucosa y los requerimientos de insulina, siendo una de las posibles causas de sobrepeso y obesidad. También, como dijo Guadalupe, la actividad física, la mayoría de nuestros pacientes no llegan a cumplir las recomendaciones de actividad física, y por último también el tratamiento intensificado, donde se ve que la insulina exógena tiene un mayor efecto sobre el tejido adiposo con exceso de acumulación de grasa. Pero estamos en el horario. Sí, ya terminó. Entonces, él concluye que el índice de masa corporal está asociado a una mayor morbilidad y mortalidad en diabetes 1, que todos los registros muestran una alta prevalencia de sobrepeso y obesidad, con factores como la adolescencia, sexo femenino y raza afroamericana e hispana como factores de riesgo. El tipo de dieta, falta de actividad física y tratamiento intensificado serían los promotores del aumento de grasa, y el tratamiento de la diabetes 1 no debería basarse solo en los niveles de glucosa, sino también en nutrición y hábitos de vida. Y por último, poquito, es el tema de enfermedad celíaca. Bueno, y el primero empezó a decir cómo es el diagnóstico, eso no hay ninguna novedad, sigue siendo en pediatría la biopsia intestinal. Después habló sobre el costo de lo que implica una dieta libre de gluten. Presentó este trabajo donde tomaron 228 pacientes que le realizaron seguimiento por 3 años y medio, y ellos vieron que a los 12 meses el 80% de los pacientes con títulos mayores de 10 veces del valor normal todavía continuaban con anticuerpos altos, mientras que solo el 35% de aquellos que tenían títulos más bajos al inicio. 1/3 de los pacientes con atrofia total de vellosidades tardó más de 2 años en normalizar la serología. La normalización dependía del título de anticuerpos inicial y del grado de daño intestinal, y que la consistente disminución gradual de los anticuerpos es marcador de adherencia, pero que no llega a normalizar hasta varios años después. Bueno, acá hablo de la dieta libre de gluten, y lo que planteaba es que la dieta libre de gluten está basada en harinas de maíz y de arroz, que tienen índices glucémicos más altos y menor contenido de fibra. Al tener menor contenido de fibra, afecta la salud cardiovascular, intestinal y el control metabólico. Que los pacientes con diabetes y enfermedad celíaca tienen un menor consumo de hidratos de carbono, y que por reglamentación las harinas de trigo están todas fortificadas con tiamina y ácido fólico, mientras que las harinas de maíz y arroz no. Entonces, lo que ellos vieron en este estudio que hicieron de 13 pacientes adultos sanos, sometiéndolos a las distintos tipos de pasta, la misma comida, pero con harina de trigo, de arroz, de maíz y quinoa, y vieron que la harina de maíz y la harina de arroz tienen un 57% más aumento de la glucemia que la harina de trigo. Y bueno, voy a pasar esto rápido. Lo que ellos vieron también es que la harina de maíz y la harina de arroz también tienen un menor tiempo a ese pico de glucosa y una mayor excursión de glucemia que la harina comparada con la harina de trigo. Y también vieron que, y por la suplementación, tenían un menor contenido de tiamina, folato y hierro en las dietas libres de gluten. Bueno,
Como complicaciones a largo plazo, la enfermedad celíaca aumenta el riesgo de retinopatía, nefropatía y fracturas óseas, un 25% aumento de depresión y trastornos alimentarios, empeora la calidad de vida, el no seguir la dieta libre de gluten empeora la calidad de vida, el control metabólico, aumenta el riesgo de microalbuminuria, disminuye la tasa final, la talla final, disminuye el HDL y aumenta el LDL, con lo que, por conclusión, la dieta libre de gluten está asociada a mayores excursiones glucémicas, hay que considerar configuraciones de insulina más agresivas, anticipar el bolo, enfatizar el aumento de consumo de fibra y calcio, monitorar frecuentemente la adherencia a la dieta, chequear frecuentemente perfil lipídico, tiroideo, dosaje de vitamina D y screening de depresión y trastornos alimentarios, y la normalización de los anticuerpos puede llevar varios años. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Verónica. Pasamos a la doctora Valeria Hirschler, por favor. Buenas noches, esperen que ya voy a compartir. A ver, taca. Vamos a ver, esperen. Ups. A ver si es esta. Sí, acá. A ver. Bueno, buenas noches, yo voy a hablar de obesidad, el simposio de obesidad. No presento conflictos de interés. Fue una sesión plenaria. Abrió primero un ratito una doctora del Líbano que vino en reemplazo, pero lo más interesante fue la doctora Srivasta de Estados Unidos y el doctor Aaron Kelly, que es el que más estudió sobre drogas antiobesidad. Bueno, empezó la doctora que vino en reemplazo, que dijo que el Body Mass Index un poquito habló sobre predictor de riesgo cardiometabólico, adiposidad visceral, insulina resistencia y clasificación de Edmonton. Yo les voy a hablar 4 diapositivas nada más, porque esta doctora lo que dijo es bastante, digamos, ya fue publicado y tenía varios años, pero hay algunas cositas que fueron importantes. Dijo que el 57% de los chicos que eran obesos a los 2 años seguirán siendo obesos a los 35 años, ya lo sabemos, pero esto es una proyección de los estudios más importantes en el mundo, como Bogalusa, Muscatín, etc. Que en 118 chicos obesos con bajo índice de masa corporal, pero alta grasa visceral, tenían menor insulinosensibilidad, menor adiponectina y mayor cantidad de triglicéridos, y por cada 0,05 puntos de incremento en el índice de masa corporal, aumenta 3 veces más la chance de tener síndrome metabólico. Esto me pareció muy importante porque lo vivo viendo en mi consultorio. Dice que las sociedades científicas más importantes del mundo insisten en no medir insulinemia en la práctica clínica, que no hay valores de cortes adecuados ni precisos, que hay reacciones cruzadas con la proinsulina, que no está estandarizado en distintos laboratorios y que varía según la pubertad y etnia, con lo cual se debe utilizar solamente en estudios científicos y no hacer diagnóstico de insulinoresistencia. Y después, lo más interesante es la clasificación de Edmonton, que se hizo en adultos, pero ahora está siendo utilizada en chicos también, que el índice de masa corporal es práctico, sin embargo es criticado por simplistas para determinar la gravedad de la obesidad. Y Edmonton se basa en 4 M, metabólico, mecánico, mental y medio social. Todos actúan sinérgicamente, aumentando la gravedad de la enfermedad. Esto es muy interesante porque lo que ellos observaron es que el 76% de los chicos clasificados como clase 1, según la OMS, era estadia 2 o 3 en la clasificación de obesidad de Edmonton. ¿Por qué era esto? Porque la razón de esta diferencia fue la salud mental. Sin embargo, no hay validación longitudinal sobre la clasificación de Edmonton y mortalidad. Sabemos que son chicos y no hubo suficiente tiempo como para realizarlo. Bueno, después vino esta doctora, que la verdad que fue muy simpática, muy divertida, donde habló el uso racional de la farmacoterapia antiobesidad. Esta es una reunión científica donde hay la mayoría o muchos médicos de adultos, donde para ustedes es cosa de todos los días, nosotros no, los pediatras no estamos autorizados ni acostumbrados a usar medicamentos antiobesidad.
Y acá hicieron un esquema y dijeron, aumenta al nivel cerebral, aumenta la saciedad, reduce el hambre, reduce la sensibilidad a la recompensa, aumenta el gasto energético y disminuye el tránsito de los alimentos. ¿Cuáles están aprobados en Estados Unidos? La fentermina, el orlistat, el liraglutide y la fentermina topiramato, que fueron aprobados recientemente en chicos de más de 12 años. En Europa solamente el liraglutide. Bueno, entonces me dice, bueno, a mí me llamaron por un paciente de 12 años que tenía un soporte cardíaco y estaba ya para trasplante cardíaco. Nosotros sabemos que el trasplante cardíaco es la etapa terminal de la enfermedad cardíaca. ¿Y qué me encontré? Me encontré con un chico en estadio 3 de la etapa de Edmonton, de la clasificación de Edmonton. La obesidad lleva a la etapa terminal cardíaca. Nosotros sabemos que con la obesidad hay depósito de grasa en el músculo cardíaco, sabemos también que se produce inflamación e insulinoresistencia, que hay alteración del perfil lipídico con insulinoresistencia, que hay aumento de la actividad autonómica con aumento de contractilidad y aumento de catecolaminas, que hay aumento del llenado ventricular con hipoxia e hipertensión pulmonar, y que hay un aumento del sistema renina-angiotensina y del volumen sanguíneo, ¿no? Cada 5 puntos de aumento en el índice de masa corporal, aumenta 16% más la chance de muerte súbita y 29% más de fibrilación auricular. Entonces, dice, que este chico empieza en preescolar con aumento de peso, que tiene 12 años, que pesa 175 kilos, que tiene un índice de masa corporal de 65, y la obesidad clase 3, según la clasificación de Edmonton. Recuerden que la clasificación de Edmonton era 0, 1, 2 y 3, es decir, la clase más alta. La dieta, según el interrogatorio, era muy semejante a todos los chicos de una edad semejante. Como actividad física, sacaba al perro, aunque se agitaba bastante. Los tutores no tenían idea de que tenía apnea del sueño, sin embargo, la apnea fue diagnosticada durante la internación. Tiene como tutora a su tía abuela, el padre y la madre lo abandonaron, no hay antecedentes ni de depresión ni de ansiedad, es un niño simpático, dice que siempre hay que personalizar al paciente, y por eso lo puso. Escolaridad en el hogar luego de un bullying en 6º grado y con agresión física. Y la abuela materna recientemente fallecida, con quien él se llevaba muy bien. Bueno, como datos de laboratorio, lo único interesante es, bueno, una hemoglobina de 9.7, que tampoco tan trágica, con una hemoglobina 1C de 6.1%, y está medicado con metformina con un diagnóstico de diabetes tipo 2 y, por supuesto, un HDL bajo. Un dato a destacar es que no tiene un seguro privado, sino es un seguro público y que no cubre la mayoría de las medicaciones. Otra cosa que ella dice, que la ADA indica la combinación temprana para el tratamiento de diabetes tipo 2 en pacientes con fallo del tratamiento, por lo cual no ve por qué en la obesidad no se pueda realizar una combinación de las medicaciones. Bueno, esta empieza con esta terapia combinada, el HIP y GLP-1, dice que independientemente cada uno reduce muchísimo menos que cuando se juntan estas dos medicaciones. La pérdida es del 22.5% a las 72 semanas, comparada con la cirugía bariátrica, que es de un 30 a 35%. Esto es un resultado de Surmont, que es en adultos, lamentablemente no está aceptado en niños. Sin embargo, dice ella, no es la gran final. Hay otros medicamentos que sí están aceptados y vamos a ir viéndolos. Empieza a hablar de la cagrilintide, que es un análogo de la amilina, y la amilina es una hormona pancreática que induce la saciedad de acción prolongada, y lo que se observó cuando se comparó la cagrilintide, 4.5 miligramos, más el semaglutide y el placebo, que no a las 20 semanas, sino a los 18, bajaba solamente un 8% aquellas que tenían placebo, versus 15.4% los que tenían semaglutide más perdónenme, soy durísima, cagrilintide. Bueno, entonces dice, sin embargo, esto no está aceptado en pediatría tampoco, por lo cual hay otras maneras de dar combinación de medicamentos antiobesidad, como son los inhibidores de la SLTG2, más una agonista del GLP-1, que en este caso el liraglutide está aceptado en pediatría.
lo que produce más de un 20% de pérdida de peso corporal. Otro trabajo muy interesante que ella muestra, que es los niños, estas columnas grises son chicos que tuvieron cirugía bariátrica, y estos negros los que no tuvieron, lo que se observó que aquellos que tenían más de 2 medicaciones perdían mucho más pesos que los que no estaban medicados post cirugía bariátrica y los que no habían tenido cirugía bariátrica. Y aparte muestra un trabajo muy interesante, que es un estudio retrospectivo, que aquellos chicos con cirugía bariátrica que están con más de 3 medicaciones pierden 14,5 kilos, los que tienen 2 medicaciones 13,1 kilos y los que no tienen medicación 4,94 kilos. Vamos a hablar de la fentermina topiramato. Reduce el apetito, estimulando la norepinefrina, y reduce la ingesta. Y lo interesante es que fue aprobado este año por la FDA. Fíjense que la dosis tope reduce el 10% del índice de masa corporal, en la dosis intermedia el 8%, disminuye los triglicéridos, aumenta el HDL y, lo que no es poca cosa, no aumenta la tensión arterial. Es más, cuando se la da sola a la fentermina, baja solo un 4% en 6 meses. Y ahora vamos a hablar sobre el liraglutide, que muchos o que la mayoría sabemos cuáles son los efectos, y no los voy a volver a mencionar. Y lo que se observó en este trabajo hecho en chicos es que a las 56 semanas pierden el 4,6% del índice de masa corporal. Sin embargo, hay algo que es muy importante después. Si no continúa crónicamente este tratamiento, vuelven a recuperar el peso. Por eso el tratamiento debe ser crónico. Y dentro de este seguimiento hay un 10% de pérdida de chicos por efectos secundarios como trastornos gastrointestinales. Bueno, vamos a hablar sobre el semaglutide, que desgraciadamente hasta el día de hoy no fue aceptado. Ella cree que en los próximos 6 meses el semaglutide va a ser aceptado en pediatría, y cuando lo comparamos con placebo tuvimos casi un 15% de pérdida corporal versus 2,4%, y el semaglutide oral, que en adultos diabéticos disminuye el riesgo cardiovascular, y aparte, comparado con placebos, una pérdida de peso de 4,2 versus 0,8. Sería un medicamento muy alentador y muy interesante en pediatría. Vamos ahora al empagliflozin. El empagliflozin, comparado con placebo, en adultos con diabetes tipo 2, cuando se agrega este inhibidor de STLG2, ellos vieron, que había menor mortalidad cardiovascular. Sin embargo, la empagliflozina no es una medicación para obesidad, pero sí tiene un efecto secundario, con una pérdida de peso entre 1,8 y 3,2% a las 24 semanas. Bueno, esto me pareció súper interesante, yo no lo conocía, ustedes sí, a lo mejor. Esto es una cápsula hidrogel que se pone en agua y se hincha. Es un polímero, fíjense cómo se hincha, que se transforma en triángulo y se degrada solo a las 3 o 4 horas. Se va a estudiar en pediatría en los próximos 3 años. Y la cirugía bariátrica. Ellos tienen más de 1.000 chicos, adolescentes y adultos muy jóvenes, ¿no? Porque está hablando... ¿Y cuál es la indicación? La última indicación es cuando tienen un índice de masa corporal entre 35 y 39 y con comorbilidades, o más de 40 sin comorbilidades. Y estas últimas guías no se incluyen ni Tanner ni edad, porque ella dice cuanto antes mejor. Y este es un estudio que han realizado de seguimiento, donde se observa que el porcentaje de cambio de peso fue muy similar en adolescentes versus adultos, en un follow-up a los 5 años post cirugía, con una diferencia no significativa. Y lo que se observó, y que es muy alentador, es que en pediatría la remisión de diabetes tipo 2 y de hipertensión fue significativamente mayor a la de los adultos. Bueno, y ahora con todo esto habla sobre un alimento. Yo se los traduje tal cual, yo no sé, se llama SRPSMF, es ayuno modificado ahorrador de proteínas. Es una especie de shake, como dicen ellos, un batido, un licuado, baja en carbohidratos, alto en proteínas y reducido en calorías. En 12 meses de seguimientos, en adolescentes obesos severos,
este trabajo mostró que pese a que estos chicos tenían muy poca adherencia, perdieron por lo menos el 5% del peso corporal en 12 meses. Con lo cual, cuando van a reinterrogar a este chico, que comía aparentemente como cualquier chico sano, se dan cuenta que no era tan así y que el chico come panceta, a escondidas, come galletitas, come huevos, en fin, come nuggets, que son las patitas famosas de pollo de lo que fuera. Con lo cual deciden darle este batido a la mañana, o sea, el licuado de desayuno, el licuado para la hora del almuerzo, y carnes magras más ensalada a la hora de la comida. Pero dicen esto, en nuestro centro, dice, el 40% de los obesos severos que tienen menos de 18 años tienen test genéticos positivos. Claro que es un centro de derivación. Y el 90% de los adultos con un índice de masa corporal mayor de 40 y una historia de obesidad anterior a los 10 años tienen test genéticos positivos. Con lo cual, ella empieza de vuelta, dice, cuando llegué al cuarto, había un chico prácticamente ciego, con insuficiencia cardíaca, manos y pies cortos y rechonchos, y sospeché un síndrome de Bardet-Biedl. Un poquito les quiero comentar, es un síndrome genético con una hiperfagia impresionante. Tiene una mutación genética con una disminución en el número de cilias de las neuronas, con alteración también en el gen de la leptina, en el receptor de la leptina, y genera la resistencia a la insulina. Acá actúa los genes, fíjense. La leptina inhibe la vía anabólica y estimula la catabólica, que sería este PON, ¿no? Hola Valeria, estamos ya en tiempo pasado y nos queda la otra cortita todavía. No, la otra no la voy a dar, porque no está. Bueno, está bien. Este es un defecto en la acción de leptina sobre las neuronas PONC y los NPI. Y acá fíjense que es donde actúa. Sobre el receptor de la leptina, sobre el PONC, sobre este receptor de esta neurona, aumentando muchísimo el apetito, disminuyendo el gasto y aumentando el peso. El 7% de los obesos severos con hiperfagia en la niñez tienen obesidad genética. Y entonces empieza a hablar de setmelanotide. El setmelanotide ahora está aprobado en los chicos de 6 años por la FDA para la obesidad monogénica. Y se observó que los que tienen deficiencia del PONC hay una reducción del índice de masa corporal de 25%, y los que tienen una alteración de la leptina, del receptor de la leptina, un 12.5%. Dicen que la reducción de los scores del peso y del hambre fue del 16.3% en 12 meses. Sin embargo, los análisis genéticos fueron negativos. Entonces, la consideración era, le dieron GLP-1, no GLP-1 más HIP porque no está aceptado, sin embargo lo pusieron en una especie de trial y le pusieron amilina y inhibidores de la SLTG2, aparte de darle esta dieta bastante intensiva. Siguieron con liraglutide porque la obra social se los permitió. La empaglifosina, es decir, los inhibidores de SLTG2, sí se lo dieron porque estaba aprobado, pero la amilina la tuvieron que discontinuar porque no tenían plata. Bueno, ¿qué vieron? Una reducción de 46 kilos del chico. Y aparte, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo subió de 17% a 39%. Concluye que la obesidad es una enfermedad crónica, refractaria y reincidente. No es un problema del estilo de vida, ni una falla moral. Los cambios en el estilo de vida no cortan la obesidad. Entramos en una era de tratamiento con aprobaciones de nuevas drogas efectivas y seguras. Hay una nueva línea de medicamentos contra la obesidad infantil que es emocionante y está creciendo. Bueno, y muchas gracias. Bueno, Valeria, muchísimas gracias. Realmente excelente todas las disertantes, temas muy importantes y muy claro todos. Hay una preguntita para Verónica Bacareza. Dice, el 40% recomendado de consumo de hidratos de carbono
¿Es a cualquier edad pediátrica o debe considerarse un consumo mayor en otras edades por el crecimiento? Bueno, no, este es un estudio, ¿sí?, sobre 197 pacientes que todavía, obviamente, ellos, el promedio, la media de edad era de 11,2, pero no lo toman como una recomendación. Ellos dicen que para hacer esto, utilizarlo como recomendación, debe haber estudios, obviamente, con mayor cantidad de población. Pero lo que ellos dicen es que entre 40 a 45%, y que hasta el 45% no habría un déficit de crecimiento a ninguna edad. Pero no es una recomendación. Todavía dice que faltan estudios, pero eso es lo que ellos observaron. Bien, bueno, gracias. Después para Guadalupe. ¿No? Preguntan si puede determinarse a través de algún estudio genético la transmisión de la carga genética de la diabetes tipo 1 por parte del padre o de la madre. La realidad, sí vi que estaba esa pregunta, es que no, eso no lo he leído y no lo hablaron en esta charla. Sí, lo que sabemos todos los pediatras, que cuando el padre es el afectado, el riesgo en el chico es menor, pero que esto va variando de publicación en publicación. Antes se hablaba de un 5 a 7% cuando la transmisión es por parte del padre, y ahora ese porcentaje se ha reducido, pero sigue siendo mayor cuando el padre es el afectado. No leí lo del score de riesgo genético en esa situación. Sí me parece importante destacar por ahí que todos puedan leer el comentario que hizo el doctor Gustavo Fretzel, sobre todo con respecto a la utilidad que van a tener estos scores de riesgo en los pacientes que tienen anticuerpos negativos, ¿no? Que ya en el estudio SACH lo demostraba, que tuvieron mayor score de riesgo genético estos pacientes con anticuerpos negativos que presentaban insulinosensibilidad. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, otras preguntas se han ido contestando en el chat. Creo, no sé, Adriana, si viste alguna otra pregunta más. No hay Está bien. ninguna otra. Sí, bueno, ha sido la verdad que muy completo todo. Disculpen el último tema de Valeria, que era cortito, pero también nos pareció importante que detallara más sobre el tema de obesidad y tratamiento. Entonces, por eso le dimos un poquito más de tiempo, dejando el otro para otra ocasión en todo caso. Así que bueno, nos resta nada más que agradecerles muchísimo la participación de todos, a la comisión directiva nuevamente, a las 4 disertantes, a Adriana, la co-coordinadora, y bueno, resta también desearles una feliz Navidad a todos, buen año, y que el año que viene, bueno, sea todo mejor para todos nosotros, y por supuesto también seguir luchando por nuestros pacientes. Así que bueno, muchas gracias y buenas noches, y disculpen que nos hemos pasado un poquito el horario. Gracias a todos por haber estado. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.